Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionado. Y es que hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar. Como bien leyeron en el título y si no pues aquí les va la primicia, vamos a hablar de un reencuentro que todos, absolutamente todos los fans de las series turcas, hemos estado esperando. Sí, señoras y señores. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Volverán a actuar juntos? Esa es la pregunta del millón. Y en este vídeo vamos a analizar todas las pistas, rumores y posibilidades para descubrir si nuestros amados Kerem y Hande, la pareja de ensueño, volverán a compartir pantalla. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, y créanme, la emoción está garantizada. Y antes de que empecemos a desentrañar este misterio, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde analizamos a fondo las series turcas, sus actores, sus historias, y por supuesto, los chismecillos más jugosos del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y prepárense para estar al día con todo lo que ocurre en el mundo de las novelas turcas. ¡Vamos! Bien. Ya con la emoción a tope y con todos ustedes suscritos, que espero que sí, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta pareja, que nació en la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en turco, nos regaló una química innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, sus amores y desamores, nos mantuvo pegados al televisor, y el romance entre Kerem y Hande, tanto en la ficción como en la vida real, nos robó el corazón. La serie, por cierto, fue un éxito rotundo. No solo en Turquía, sino también en muchísimos países, incluyendo, por supuesto, España y Latinoamérica. La popularidad de Kerem y Hande se disparó, convirtiéndose en dos de los actores turcos más queridos y buscados. Los fans clamaban por más, deseaban verlos juntos de nuevo, y la esperanza de un reencuentro se mantuvo viva. Y ahora, la pregunta del millón, ¿hay posibilidades de que esto ocurra? ¿Existen pistas, rumores, o incluso proyectos en puerta que nos den esperanza? La respuesta es, bueno, vamos a ver. Primero hablemos de las señales que nos han dado. Obviamente no podemos hablar de confirmaciones oficiales, pero sí de algunas pistas que nos han dejado. Por ejemplo, ambos actores, en varias ocasiones, han expresado abiertamente su cariño y admiración mutua. Han hablado de su buena relación, del gran compañerismo que existe entre ellos, y de lo bien que se sintieron trabajando juntos. Esto, por supuesto, no es una garantía de que volverán a colaborar, pero sin duda, es una señal positiva. Si no existiera una buena relación, sería mucho más complicado, ¿verdad? Asterisco asterisco análisis profundo de la química Bürsin Erçel, más allá de la pantalla asterisco asterisco. La magia de Love is in the Air residía, sin duda, en la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero, ¿qué es exactamente lo que hacía que su conexión fuera tan especial? ¿Era simplemente la habilidad actoral, o existía algo más, una chispa que trascendía la ficción? Analicemos los componentes clave de su química. Asterisco 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 la sincronía natural asterisco asterisco Kerem y Hande parecían estar en sintonía, tanto en las escenas románticas como en las más dramáticas. Sus reacciones eran auténticas, sus miradas se conectaban, y la fluidez de sus interacciones era palpable. Esto es indicativo de una profunda comprensión mutua y de una capacidad para adaptarse al ritmo del otro. Asterisco 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 la confianza mutua asterisco asterisco la confianza es esencial para cualquier relación, ya sea profesional o personal. En el caso de Kerem y Hande, la confianza en su capacidad para interpretar a sus personajes y en la capacidad del otro para hacer lo mismo, se reflejaba en la seguridad con la que actuaban juntos. Se sentían cómodos explorando emociones complejas y arriesgándose a momentos vulnerables, sabiendo que el otro los apoyaría. Asterisco 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 el respeto profesional asterisco asterisco ambos actores demostraron un profundo respeto por el trabajo del otro. Reconocieron el talento y la dedicación de cada uno, y se esforzaron por crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Este respeto se traduce en una mayor facilidad para comunicarse, para compartir ideas y para superar los desafíos juntos. Asterisco 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 la apariencia de autenticidad asterisco asterisco la química entre Kerem y Hande era tan convincente que muchos espectadores creyeron que su romance en la pantalla se extendía a la vida real.
Si bien esto no es un requisito para una buena actuación, la autenticidad de su interpretación contribuyó a la conexión emocional con el público. El público se sintió atraído por la posibilidad de un amor real, y esto, sin duda, incrementó el éxito de la serie. *** El impacto de Love is in the Air, un fenómeno culto. Real ***. Love is in the Air no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Su impacto se extendió mucho más allá de la pantalla, influyendo en la moda, la música y las tendencias en redes sociales. Moda el estilo de Eda, interpretada por Anne Derzel, se convirtió en una referencia para muchas mujeres. Sus outfits, que combinaban elegancia y frescura, fueron imitados en todo el mundo. La serie impulsó la popularidad de ciertas marcas y estilos, y generó un interés renovado por la moda turca. Música La banda sonora de Love is in the Air también fue un éxito rotundo. Las canciones que acompañaban las escenas románticas y dramáticas se convirtieron en himnos para los fans. La música contribuyó a crear una atmósfera emocional y a conectar aún más con la historia. Redes sociales La serie generó un gran debate en las redes sociales. Los fans compartían sus opiniones, analizaban los episodios, creaban fanfics y expresaban su apoyo a sus personajes favoritos. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de encuentro y de celebración de la serie. Turismo La serie también tuvo un impacto en el turismo. Muchos fans viajaron a Turquía para visitar los lugares de rodaje, y para conocer la cultura turca. La serie promovió el país como un destino turístico y generó un interés renovado por la cultura turca. También hemos visto algunos comentarios y me gusta en redes sociales que han encendido las alarmas de los fans. Un me gusta a una foto, un comentario amable, pequeños detalles que para los seguidores más atentos son verdaderas pistas. Y en este mundo de las redes sociales, donde todo se observa y se analiza, cualquier interacción entre Kerem y Hande es motivo de especulación y emoción. El poder de las redes sociales, el pulso del fan ***. Las redes sociales se han convertido en una herramienta crucial para los fans de las series turcas. Son un termómetro de la popularidad de los actores, una fuente de información sobre sus proyectos y una plataforma para expresar sus deseos y expectativas. Comunidad global Las redes sociales han creado una comunidad global de fans de las series turcas. Personas de diferentes países y culturas se conectan para compartir su pasión por estas historias, para debatir sobre los personajes y para apoyar a sus actores favoritos. Especulaciones y rumores Las redes sociales son también un caldo de cultivo para las especulaciones y los rumores. Los fans analizan cada publicación, cada me gusta y cada comentario para tratar de descubrir pistas sobre los proyectos futuros de sus ídolos. Presión al éxito La presión de los fans en las redes sociales puede influir en las decisiones de los productores y directores. Si existe una fuerte demanda para un reencuentro, es probable que los profesionales del sector consideren la posibilidad de realizar un proyecto con Kerem y Hande. Apoyo a los actores Las redes sociales son una plataforma para que los fans muestren su apoyo a los actores. Los fans pueden expresar su admiración, enviar mensajes de ánimo y defender a sus ídolos de los comentarios negativos. Además, no podemos olvidar que ambos son profesionales. Kerem Bürsin ha seguido cosechando éxitos en proyectos como Jakob Seversen, demostrando su versatilidad y talento. Hande Erçel, por su parte, ha participado en series como Bambaşka Biri, y continúa consolidando su carrera como una de las actrices más populares del momento. Ambos están en la cima de sus carreras, y aunque eso podría dificultar un reencuentro por cuestiones de agenda, también es cierto que la demanda por verlos juntos sigue siendo muy alta. Análisis de carrera. Kerem Bürsin y Hande Erçel en la actualidad. Analicemos en detalle la trayectoria profesional de Kerem Bürsin y Hande Erçel después de Love is in the Air. Kerem Bürsin Jakob Seversen, emoticono besos. Esta serie marcó el regreso de Kerem Bürsin a la televisión turca. Interpretó el papel de Leyla, un hombre que debe hacerse cargo de sus 3 sobrinos.
Asterisco 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 diversificación de proyectos asterisco asterisco Kerem ha demostrado su versatilidad al asumir roles en diferentes géneros y producciones internacionales. Su habilidad para el idioma inglés le ha abierto puertas a proyectos fuera de Turquía. Asterisco 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 imagen pública asterisco asterisco Kerem ha mantenido una imagen pública activa, participando en eventos, entrevistas y colaboraciones con marcas. Asterisco asterisco Hande Erçel asterisco asterisco. Asterisco 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 Bambaşka Biri, emoticono besos, Hande protagonizó esta serie de drama y suspenso, donde interpretó a una fiscal de éxito. Asterisco 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 enfoque en proyectos de calidad asterisco asterisco Hande ha demostrado su compromiso con la calidad de sus proyectos, seleccionando roles que le permitan demostrar su crecimiento como actriz. Asterisco 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 apoyo social asterisco asterisco Hande ha utilizado su plataforma para apoyar causas sociales, como la lucha contra el cáncer. Asterisco asterisco el dilema de la agenda asterisco asterisco. La apretada agenda de ambos actores es un factor importante a considerar. Coordinar sus horarios para un nuevo PR. Proyecto podría ser un desafío. Sin embargo, la gran demanda del público y la disposición de los productores podrían motivar la búsqueda de soluciones. Pero, ¿qué hay de rumores concretos sobre proyectos futuros? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hemos escuchado algunos rumores y quiero ser muy claro, son rumores, pero vale la pena mencionarlos. Asterisco asterisco explorando los rumores, la posibilidad de un reencuentro asterisco asterisco. Los rumores son el combustible de la especulación en el mundo del entretenimiento. En el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los rumores sobre un posible reencuentro han sido constantes. Asterisco 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 la película asterisco asterisco la idea de una película es la más emocionante y que más expectativas genera en los fans. Un largometraje permitiría explorar personajes y dinámicas diferentes a las de Love is in the Air, y ofrecería a Kerem y Hande la oportunidad de demostrar su versatilidad. Asterisco 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 la serie de televisión asterisco asterisco una nueva serie de televisión es otra posibilidad realista. La serie podría tener una historia original, y permitiría a los fans disfrutar de la química entre Kerem y Hande durante varios meses. Asterisco 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 el proyecto sorpresa asterisco asterisco existe la posibilidad de un proyecto sorpresa, como una participación especial en otra serie o una campaña publicitaria. Asterisco asterisco el factor económico, la ley de la oferta y la demanda asterisco asterisco. La ley de la oferta y la demanda juega un papel importante en el mundo del entretenimiento. La alta demanda para ver a Kerem y Hande juntos se traduce en un mayor valor para los productores y las cadenas de televisión. Asterisco 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 éxito garantizado asterisco asterisco un proyecto con Kerem y Hande tendría altas posibilidades de éxito, lo que atraería a los inversores y a los anunciantes. Asterisco 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 aumento de la audiencia asterisco asterisco la presencia de Kerem y Hande en un proyecto aumentaría la audiencia, lo que a su vez incrementaría los ingresos. Asterisco 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 negociaciones asterisco asterisco los agentes de Kerem y Hande serían conscientes del valor de sus clientes y negociarían acuerdos favorables para ellos. Se ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad de una película. Una película que reuniría a Kerem y Hande en una historia completamente nueva. Imaginen la locura. Un largometraje con ellos dos donde tendrían la oportunidad de explorar personajes diferentes a los de Love is in the Air. Sería increíble. Por supuesto, esto no está confirmado, y es más una especulación que una realidad, pero los rumores surgen, y eso, para los fans, ya es algo. También ha existido la esperanza de una nueva serie. Una serie de televisión, con una historia cautivadora y por supuesto, con la química innegable entre Kerem y Hande. Esto, de hecho, es algo que muchos productores y directores turcos estarían encantados de hacer. El éxito estaría garantizado, y la demanda del público sería enorme. El problema, por supuesto, es encontrar el proyecto adecuado, la historia perfecta, y lograr que ambas estrellas coincidan en tiempo y forma. Asterisco asterisco obstáculos en el camino, desafíos para un reencuentro asterisco asterisco. A pesar del deseo de los fans y de la lógica de mercado, existen algunos obstáculos que podrían dificultar el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Asterisco 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 disponibilidad asterisco asterisco la apretada agenda de ambos actores es el mayor desafío. Deben encontrar un momento en el tiempo en el que ambos estén libres y disponibles para participar en un proyecto.
Selección del proyecto es crucial encontrar un proyecto que sea adecuado para ambos actores y que les permita brillar. La historia debe ser atractiva, los personajes deben ser interesantes y el equipo de producción debe ser profesional. Expectativas del público Los fans tienen grandes expectativas para cualquier proyecto en el que participen Kerem y Hande. El proyecto debe estar a la altura de las expectativas del público para evitar decepciones. Otros compromisos Ambos actores podrían tener otros compromisos profesionales que les impidan participar en un proyecto conjunto. Y luego están las especulaciones. Es decir, las conversaciones de los fans en redes sociales, los análisis de expertos en series turcas, las predicciones de los medios de comunicación. Todos soñando y debatiendo sobre las posibilidades de este reencuentro. En este punto, la imaginación vuela, y se barajan todo tipo de escenarios. Desde una serie romántica y dramática hasta una comedia ligera. Todo es posible. El papel de los fanáticos, la fuerza impulsora Los fanáticos son la fuerza impulsora detrás de cualquier proyecto de entretenimiento. Su apoyo, su entusiasmo y su demanda pueden influir en las decisiones de los productores y los actores. Creación de expectativas Los fanáticos crean expectativas sobre el reencuentro de Kerem y Hande, lo que a su vez aumenta la presión para que los actores y los productores cumplan con sus deseos. Difusión de información Los fanáticos son una fuente importante de información sobre los proyectos de sus ídolos. Comparten noticias, rumores y especulaciones en las redes sociales. Pro. Moción Los fanáticos promueven los proyectos de Kerem y Hande compartiendo tráileres, fotos y vídeos en las redes sociales. Apoyo incondicional Los fanáticos apoyan a Kerem y Hande en todas sus decisiones, y los animan a seguir adelante. Pero, ¿cuál es mi opinión? ¿Qué pienso yo sobre todo esto? Bueno, como fan y como alguien que sigue de cerca el mundo de las series turcas, creo que sí, es muy probable que Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelvan a trabajar juntos en algún momento. La química entre ellos es innegable, la demanda del público es muy alta, y ambos son profesionales talentosos que saben lo que quieren. Lo que no sabemos es cuándo. Quizás sea en una película, quizás en una serie, o quizás en otro proyecto sorpresa. Lo que sí sabemos es que la esperanza está viva, y que los fans seguiremos soñando y esperando este ansiado reencuentro. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de sus trabajos por separado, apoyando sus carreras y celebrando cada uno de sus éxitos. Y bien. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis sobre el posible reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado las pistas, los rumores y las posibilidades y ahora, lo importante es esperar. Gracias por ver el vídeo. Si les ha gustado, por favor, déjenme un like, comenten qué les pareció, qué piensan ustedes sobre el tema, y si tienen alguna información adicional que compartir, son bienvenidos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo, y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, y ayúdennos a crecer esta comunidad. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.